No tengo problema con la intercesión de los santos. Lo que tengo problema es con el culto a María. Para mí el culto a María es una herejía, es pecado. Orarle a María es pecado. En la Biblia nadie le ora, nadie más que a Dios. No hay un solo ejemplo de alguien que haga una oración a alguien que no sea a Dios. Cantarle canciones a María de alabanza, exaltar a María, como si María fuese digna de recibir una alabanza, distorsiona el carácter de Dios, distorsiona la esencia de la gracia, distorsiona la universalidad del pecado y la necesidad absoluta de la regeneración en la salvación. Y yo creo que la mariología distorsiona el carácter de Dios, el carácter del hombre, el carácter del pecado, el carácter de la gracia, el carácter de la salvación. Si yo me tomo en serio la mariología, yo tengo que negar la misma soteriología católica, porque me está distorsionando todo y está llevando a la práctica católica, que por otro lado no veo a los sacerdotes muy interesados en corregir la impiedad de los excesos de la mariología. De hecho, acá en Salta hacen negocio con eso. Y acá en Salta, por ejemplo, y es una falacia lo que estoy por hacer, ¿no? Pero se emborrachan. En la festividad de la Virgen de Urcupiña, se emborrachan. De hecho, hay un padrino que es el encargado de comprar el alcohol para toda la gente. Y yo pienso que ese pecado que se comete por la mariología es justamente señal de que no es una sana doctrina. La sana doctrina nunca puede terminar en pecado, y los católicos no pecarían de esa manera si no fuese porque hay una iglesia que les está enseñando mal sobre el carácter y la esencia de María. Y me parece que rescatar la discontinuidad metafísica en la dignidad ontológica de Jesús y María es que Jesús es el totalmente otro, que Jesús es 3 veces santo y María es pecadora. Y por eso María es criatura. Por eso hay que rendirles culto al Creador y no a la criatura. Por eso hay que orar con el Creador y no con la criatura. Por eso el Creador es 3 veces santo y no la criatura. Por eso el Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el sumo sacerdote que intercede por todos nosotros con intercesión perfecta. Y vos fijate que el protestantismo me está salvando la mediación universal de Jesús, me está salvando la necesidad absoluta de la gracia, me está salvando el carácter de la gracia como don inmerecido, me está salvando la sobrenaturalidad de la salvación, me está salvando el carácter soberano de Jesucristo, me está salvando la dignidad de Jesucristo con el soli Deo gloria, con un solus Christus, con el sola gracia. Sinceramente te digo, la mariología es lo que más problema me causa a mí para ingresar al catolicismo. Y yo digo, el protestantismo le resta la gloria a Dios. Yo te diría eso. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, hay un proverbio que dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Por supuesto, vos podrías decir que aquí el contexto es otra cuestión. Pero para mí, el protestantismo, al no dejarme alabar a María, no me deja alabar a Dios, porque cada vez que yo exalto a María, estoy exaltando necesariamente a Dios. Porque la pregunta es, ¿por qué exalto a María? ¿Por qué exalto yo a los santos? ¿Por qué exalto a la iglesia? ¿Por qué exalto a la Biblia? ¿Qué es lo que termino yo exaltando? Para mí, sinceramente, cuando yo exalto a María, exalto a Dios. Porque cuando exalto a María, yo estoy básicamente reconociendo ese gran regalo que Dios le ha dado a la humanidad. Y para mí sería como esa novia que al ver una rosa que para muchas de repente no significa nada, al ver la rosa que le dio su novio y al mirar a la rosa que podría valer 30 pesos, pero esa rosa vale tanto que pasa horas suspirando delante de la rosa, en realidad hay una relación. O sea, el valor que le da esta novia a la rosa no es relativo al valor de la rosa, es relativo
al amor y a la pasión que siente por su novio. Entonces, cuando yo exalto a María, hay una relación necesariamente con Dios. Porque yo entiendo que exalto a María por lo que significa María en el plan que Dios ha elaborado. ¿Entendés por dónde va mi línea? Pero mira, yo tengo dos argumentos bíblicos. Dale. En el Evangelio de Lucas aparece un criptocatólico o un paleocatólico saltando entre la gente diciendo: bienaventurada los pechos que te dieron de mamar y el vientre que te acunó. Y Jesús no dice amén, o así es, o bien dices, o ciertamente. Dice, más bien, es una interjección, ¿no? El más bien es una disyunción. Más bien, bienaventurados aquellos que cumplen la palabra de Dios, ¿no? Como diciendo, no hagas hincapié en quién es mi mamá, haz hincapié en el cumplimiento de la palabra. Y yo me pregunto, ¿María es la creadora o es la criatura? Y yo digo, no, María es criatura. Y entonces, ¿qué dice San Pablo que hay que hacer con las criaturas? Entonces, Romanos 1:24 nos dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Entonces, yo creo que todos los profetas y los apóstoles estuvieron bien claros que el culto es solo para Dios. Yo no podría justificar, siendo católico, con ningún versículo bíblico el culto a Moisés, el culto a David, el culto a Abraham, el culto a Jacob, a Isaac o a Jeremías, y cantarle canciones a Jeremías. Y yo creo que no entender, digamos, lo que dice Barth, que es Dios es el totalmente otro, como diciendo, Dios está en el cielo y vos estás en la tierra. Y ese abismo absoluto impide esa jerarquización de mediaciones, donde Dios es 3 veces santo, María es 2 veces santa, David es 1 vez santo y el otro es media vez santo. Y entonces yo creo que eso distorsiona mucho lo que es el culto y la sobrenaturalidad y la distancia ontológica entre el creador y la criatura. Y toda criatura es criatura y no merece culto. Y el creador es el creador y merece culto. Y distorsiona el carácter de la adoración, el orarle a María, el darle gracias a María, el agradecer. Yo acá, los autos de Salta dicen: gracias Virgencita por el auto. ¿Quién te dio el auto, María? Y es pecado. O sea, si realmente María no te dio el auto, si realmente María no es digna de adoración, de hiperdulia o de alabanza, si María realmente no es medianera de todas las gracias, y si María realmente no participó intrínsecamente de la redención de Jesús, lo que enseña el catolicismo es pecado y herejía. Entonces, es por eso que, aún con todo lo que yo siempre explico de las cosas que me gustan del catolicismo, la mariología me distorsiona tanto el carácter de Dios, de la gracia, del hombre, del pecado, de la salvación y de la adoración, que yo diría, no podría. Es un freno tan grande el exceso, y encima en la práctica la Iglesia no está muy preocupada en corregir los excesos en la piedad popular, excesos que están fundamentados por las mismas enseñanzas de la Iglesia. No es que el pueblo católico es mariólatra a pesar de lo que enseña la Iglesia Católica, sino por aquello que ha enseñado la Iglesia Católica y el lugar que le dio la Iglesia Católica a María, habiendo llegado a decir, que para mí pocas de las herejías son tan grandes como esas, que María es casi la 4ª persona de la Trinidad. No sé, desde un punto de vista quizás muy así como analítico te podría decir, sí, digamos que me podría escandalizar escuchando a un sacerdote decir que María es la 4ª persona de la Trinidad, o que va a entregar su vida a María, o que le rinde culto a María.
No, porque la gloria de Dios, él es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Él nos glorifica a nosotros haciéndonos partícipes de su gloria, pero el único que es digno de alabanza y el único que es digno de adoración es el Dios trinitario. Y eso el protestantismo lo tiene muy, muy claro. Yo le agradezco al protestantismo haberme enseñado a tener una mirada correcta de estas cosas y me parece que un protestante ese error no va a cometer. Ahora, es rarísimo porque los protestantes que entienden eso con María terminan rindiéndole culto al pastor, terminan entregándole su vida al pastor, no solo su vida, su casa, sus bienes, sus autos, sus camionetas, y eso sí me parece que es una idolatría mucho peor que la católica, porque al menos María es la madre de Jesús, ese pastor que está en el patio de su casa haciéndose millonario a costa del pueblo evangélico, me parece que es simplemente un mercenario. Y yo hice un video diciendo que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, me tomé 2 horas en probarlo, minuciosa y detalladamente, y esa es mi contradicción, por eso mi crisis de fe, porque mi reflexión me lleva a que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, pero mi reflexión también me lleva a que algunos dogmas de la Iglesia Católica no son bíblicos y son antibíblicos y están en contra de lo que claramente está enseñando la Biblia. Esa es mi tensión, ¿me entendés? Porque es clarísimo que los dogmas marianos están distorsionando las cosas. Eso para mí está clarísimo, es evidente que lo hacen. Y entiendo el valor que tiene Lutero para la Iglesia Católica. Porque en el momento de que llegó Lutero a la Iglesia Católica, la Iglesia Católica enseñaba que vos podías peregrinar a Roma, mirar fijamente los huesos de un santo, comprar los clavos que clavaban la cruz de Cristo, que alcanzaban para herrar todos los caballos de Sajonia. 14 de 11 apóstoles estaban en Europa, ¿no? Y tantas otras cosas, y indulgencias, peregrinaciones, reliquias. Y realmente los méritos humanos en esa época eran lo absoluto y la gracia era lo relativo. Por eso la tesis número 72 de Lutero dice, si el Papa puede sacar a gentes del purgatorio, ¿por qué no lo hace por amor más que por dinero? ¿No? Y yo creo que tenía que ver con la libertad que trae la gracia, la emancipación que trae la gracia. Y fíjate el valor que tiene Lutero, que aún con todos los errores que tiene el protestantismo vino a traer un énfasis y a decirle a los católicos, que esto siempre lo digo, si vas a hablar de la peregrinación, pero no vas a hablar de la sangre de Cristo, la peregrinación no sirve para nada. Si vas a hablar de las indulgencias y no vas a hablar de la soberanía y la gracia de Cristo, la indulgencia no sirve para nada. Si vas a hablar de los méritos del hombre y no vas a hablar de la gracia de Dios, esos méritos no sirven para nada. Y lo que vino a hacer el protestantismo, y yo les digo gloria a Dios por eso, es poner en el centro aquello que tiene que estar en el centro, que es la gracia de Dios, la gloria de Dios, la soberanía de Dios, la expiación de Dios, la sangre de Cristo, el amor de Cristo, la santidad de Cristo, la verdad de Cristo. Y me parece que el protestantismo le enseña al catolicismo a poner la mirada, ¿no? No pongas la mirada en el hombre, poné la mirada en la sangre de Cristo, en los méritos de Cristo, en la gracia de Cristo, en la suficiencia de la mediación de Cristo. Y me parece que un católico que aprende a poner la mirada en el centro que pone el protestantismo es un mejor católico. Yo creo que un mejor católico es un católico que dice, pará, si vos vas a hablar de la Iglesia Católica, pero no vas a hablar de Cristo y del querigma de Cristo, hablar de la Iglesia Católica no sirve para nada. Entonces, el protestantismo, más que enseñarle doctrinas a los católicos, porque hay más errores en el protestantismo que en el catolicismo, lo que hace el protestantismo es decir, miren católicos, acá hay que poner el centro en la mirada, y después puede venir todo lo demás. Si vos pones en el centro a la fe, después podés hablar de las obras. Si vas a poner en el centro la gracia, después podés hablar de los méritos. Si pones en el centro la Biblia, después podés hablar de la tradición. Si pones en el centro a Jesucristo, después podés hablar de la intercesión. Y
me parece que todo buen católico debe tomarse bien en serio las 5 solas. Y un católico que no se toma en serio las 5 solas va a caer en estas cosas. Va a caer en colocar a María en el lugar que no corresponde, ¿no? Porque, y este es un criterio de la verdad de Dios, que la verdad de Dios se radica en una cosa bien sencilla. Si alguien está hablando del Evangelio y lo exalta al hombre y lo rebaja a Dios, esa predicación es diabólica. La única predicación cristiana es la predicación que lo exalta a Dios y lo humilla al hombre. Porque los santos de Dios, cuando se acercaron a Dios, no se sintieron ni santos, ni poderosos, ni buenos, ni libres. Moriremos porque hemos visto a Yahvé. El sol se avergüenza de la luz de Cristo. Y la maravilla de Cristo cuando muestra su divinidad a Pedro, dice, apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador, no soy digno de estar cerca tuyo. Se sintieron avergonzados. Y conocer a Dios en su santidad es conocer al hombre en su pecado. Y toda buena predicación cristiana exalta a Dios hasta lo más alto y humilla al hombre. Lo humilla en su pecado y lo pone al hombre porque hasta la justicia más grande del hombre es como un trapo de inmundicia al lado de la santidad de Dios. Entonces, mi criterio cristiano, y esa la tengo clarísima, es exaltar a Dios y humillar al hombre. Y me parece que hay doctrinas católicas que en vez de exaltar a Dios y de humillar al hombre, lo que hacen es exaltar al hombre y distorsionar la gloria de Dios. Es por eso que me parece que el protestantismo es el que te enseña a poner la mirada correcta. Pero claro, esa es mi mirada como protestante. No, ¿Te das cuenta? claro, a ver, yo te entiendo, digo, y respeto tu posición. A ver, yo como un ex protestante podría compartir algunos puntos contigo, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo hoy entiendo que puedo ver en la Iglesia Católica un tesoro, pero que está rodeado de, bueno, algunas cosas que ensucian ese tesoro que está ahí. Y de alguna manera el protestantismo me enseñó o me ayudó a ver justamente ese tesoro, ¿no? Y filtrar ciertas cosas que no corresponden de repente a la verdad de Dios. Y ese protestantismo que de repente está en mí me hace ver de forma más objetiva ciertas cuestiones. De repente, si yo hubiese nacido católico, de repente, no sé, me hubiese perdido tras, no sé, la devoción popular y cosas por el estilo. Pero al yo venir del protestantismo, yo vengo en busca de algo, y algo específico. ¿Entendés? O sea, yo vengo del protestantismo en busca de algo específico que yo sé que está aquí en la Iglesia Católica. Entonces, voy a ver sacerdotes, voy a escuchar sermones que lamentablemente yo voy a tener que filtrar. Y de hecho lo hago, ¿no? Y digo, mira, está todo bien con este sacerdote, pero me parece que se excede. Mira, y aquí quiero que los hermanos católicos me puedan entender. Algunos me van a juzgar, pero bueno, yo estoy usando la libertad que tengo. Un sacerdote X, que no voy a dar nombre, que viene de afuera, viene de Centroamérica, se estaba quejando públicamente porque aquí los uruguayos no le cambian la ropa a la Virgen María, no le ponen collares, no le ponen aretes, ¿entendés? O sea, no la adornan. Y él básicamente empieza a mostrar un video de cómo se manejan en su país, ¿no? Y en el video aparece ahí que la llenan de adornos y cosas por el estilo. Y el sacerdote está muy decepcionado con la cultura católica uruguaya. Yo sinceramente, dentro de mi corazón dije, es que yo no quiero eso que me está presentando el sacerdote. No me parece bueno. Prefiero la devoción
de los católicos uruguayos. Lo prefiero así. Me parece que se excede. ¿Ves? Entonces, tal vez ese lado protestante, ¿no? Ese camino protestante, me haya a mí de alguna manera enseñado a ver lo valioso, lo realmente valioso del catolicismo y filtrar aquellas cosas que tendrían que de alguna manera ir filtrándose, limpiándose, ¿no? Y bueno, yo qué sé. Yo creo que no podría hacerme católico por los dogmas marianos, básicamente porque son dogmas. O sea, si yo te llevo al final, ya te dejo así y seguís con tu programa, ¿no? Pero si yo lo llevo al final, al argumento de hoy, yo digo, si la Iglesia Católica es infalible en cuanto a los dogmas, pero hay un solo dogma que es antibíblico, se me cae toda la Iglesia Católica, porque si hay un solo dogma que es falible y si hay un solo dogma que es incorrecto y herejía, bueno, se me cae la infalibilidad de la Iglesia en cuanto a su dogmática. Entonces, por eso soy prudente. Hay miles de cosas que me convencen del catolicismo, pero hay otras que no me convencen y quiero ser prudente, ¿viste? No voy a hacer el video me hago católico porque... Sí, entiendo. Ahora, acá viene la pregunta. Si mañana vos, a pesar de todos los errores que vos veas en el catolicismo, en la práctica, ¿no? Estoy hablando de los errores prácticos, ¿no? Si a pesar de todos los errores y horrores, ¿no? A pesar de los errores y horrores del catolicismo, llegaras a reconocer que los dogmas marianos y que los dogmas que sostiene la Iglesia Católica, incluso, por supuesto, la infalibilidad del magisterio y del Papa, son verdades de fe, verdades objetivas, absolutas. ¿Vos te harías católico a pesar de los horrores y horrores que podríamos ver en la historia del catolicismo? De hecho, el dogma que más me sale a aceptar del catolicismo es la infalibilidad del Papa. Porque no es un dogma de contenido, es un dogma de proceso. Y con esto termino. El Papa católico es infalible porque, puesto en la silla de Pedro, en la cátedra de Pedro, anuncia la fe católica. ¿Me entendés? Entonces, hay toda una comisión. Si el Papa quiere promulgar un dogma o fijar un dogma o fijar una verdad católica, hay toda una comisión que va a revisar aquello que está por hacer el Papa para evaluar si es consistente. O sea, para mí el dogma de la infalibilidad del Papa tiene que ver con la coherencia interna de los dogmas católicos y no con la capacidad sobrenatural que tiene el Papa para descubrir una verdad que nadie sabe. No, esa no es la interpretación que yo hago de ese dogma. Entonces, claramente, si la supremacía del Papa es clara en la Biblia como la supremacía de Pedro y el Papa es el encargado de formular el dogma, no porque el Papa, aislado de los obispos y de la tradición y del resto del magisterio y del cuerpo colegiado de obispos, pueda cortársela solo, como se dice, y decir lo que él quiera, sino porque en comunión con los obispos, con la tradición y dentro de la salvaguarda del Comité de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, evidentemente la formulación del Papa va a ser infalible, porque aunque no esté el Papa, si es Luis Lisboa el que anuncia esa verdad, también es infalible porque es verdad católica. Entonces, no tendría problemas en aceptar el dogma de la infalibilidad del Papa. Yo tengo muchos problemas con los dogmas marianos. Los voy a estudiar detalladamente, los voy a detallar minuciosamente y no tendría ningún problema en hacerme católico si resuelvo el problema soteriológico y el problema mariológico. El problema eclesiológico está resuelto. Para mí, la eclesiología verdadera es la católica.